¿Qué tal? Bueno, en esta octava lectio, como decimos, lectura orante de la Escritura, vamos a meditar sobre Getsemaní en el Evangelio de Marcos. La cita de este Evangelio es Marcos 14, 32, 52. Pongan pausa, lean la Escritura, Marcos 14, 32, 52, y cuando terminen, volvemos. Este pasaje nos muestra el punto culminante de la soledad, el dolor, en esta vida terrena de nuestro Maestro, de Jesús. Y así nos lo manifiesta en estos versículos del 32 y 42. Nos va a mostrar el drama, cómo siente, qué vive, qué piensa Jesús. Se lo lleva a Getsemaní, un huerto, el huerto de los olivos. Ese nombre, Getsemaní, significa prensa, donde se prensaban las aceitunas para poder conseguir el aceite. Jesús va a dirigirse ahí con sus discípulos, es decir, con aquellos que llamó para que estén con él. Así había comenzado prácticamente el Evangelio de Marcos. Y más particularmente, de los 12, elige de nuevo a estos 3 primeros llamados, y así lo decía en Marcos 1:16. Lo llama Pedro, Santiago y Juan. Este trío que siempre lo acompaña en estos momentos de especial manifestación, revelación, intimidad con Jesús, para que sean testigos privilegiados. Los invita, los llama a que permanezcan en la oración y sin embargo, en ese momento de mayor ansiedad, angustia, tristeza de Jesús, vuelve a ver y se da cuenta que no lo pudieron acompañar, quedó solo. En esto no consiguieron velar con él y cuando Jesús vuelve a buscarlos, los encuentra dormidos. Y de ahí esa frase, el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil, del versículo 38. Y por eso es preciso orar y velar, la consigna que hoy Jesús les propone a sus discípulos. Jesús vive ese encuentro más fuerte con Dios su Padre. No se muestra como un héroe tampoco, sino que al revés. Lo muestra en la intimidad del dolor y del sufrimiento. Abba, Padre, si todo te es posible, apartad de mí esta copa de amargura. Es decir, es consciente de lo que le toca vivir y no se lo representa como si fuese el héroe invencible que se enfrenta a una situación, sino como el hombre que, teniendo conciencia y conocimiento del paso que tiene que dar, se siente solo, angustiado, abatido. Ya ha llegado la hora, se marca ese momento. Todo lo que había predicho 3 veces se está por cumplir. Él que había anunciado su propia pasión ve que se le aproxima y que se le acerca. El traidor está cerca, Jesús debe terminar de rezar e invita a sus discípulos a levantarse. Efectivamente, con la llegada de Judas viene el beso, la mentira de este relato queda en evidencia. Él viene a entregarlo a Jesús. Y así en los versículos 43 y 52 se llega a manifestar 4 breves episodios. La captura, el corte de la oreja, las palabras de Jesús al grupo que vino a arrestarlo, que fue enviado por los sacerdotes y el Sanedrín, y la huida de los discípulos. Jesús queda solo. A través de estos temas se desarrollan, frecuentemente los distintos temas presentados, la traición de Judas, la poca fe de los discípulos, el cumplimiento de las Escrituras, la cobardía y el poco carácter confiable de los hombres. Y por eso Jesús les recrimina, les recuerda con amargura: salieron a buscarme con espadas y palos para prenderme como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes enseñando en el templo. ¿Qué pasó para que Jesús de golpe se convirtiera en algo tan molesto y en algo que hubiera que temer? Eso es lo que nos va a remarcar el versículo 48. Jesús queda solo. La oración que les proponemos para realizar es poner su corazón diciéndole a Jesús: Señor, déjame estar, déjame rezar. Pedirle a Dios que nos conceda en su voluntad esa posibilidad de estar y rezar al lado de Él. Quédense aquí y velen.
va a ser la invitación que nos hace ese Jesús acongojado, que nos va a conmover. Ese es el momento de dolor y tal vez de desconcierto de él y de los demás. Quedarse en ciertas situaciones graves es incómodo. Nos entran deseos de huir, nos preguntamos, ¿qué hago acá? Tierra, tragame, quisiera salir. En otros momentos nos puede dar miedo. ¿Cómo asumir el sufrimiento, la responsabilidad? Como mínimo intentamos huir, pero la mayoría de las veces nos encontramos en condiciones peores. ¿Acaso podremos vivir toda nuestra vida huyendo? Quédense aquí. Jesús nos pide que miremos las cosas como son, que no lo abandonemos. Nuestro sitio es donde debemos estar, descubrirlo y estar despiertos. Dormir es un modo de evitar la realidad. Velar, estar despiertos, en cambio, es ser conscientes de quiénes somos y de lo que está sucediendo. La conciencia y el estar no nos hace menos realistas, sino al revés. Ser realistas, descubrir, implica esta palabra velar, ser conscientes de lo que se avecina. Jesús nos esconde, llama por su nombre a la debilidad que experimenta, siente angustia. Experimenta la tentación que advierte, siente ese miedo, siente esa angustia que quiere que pase de él, pero se confía libremente al Padre, lee en su propia vida los cumplimientos de las Escrituras y por eso libremente se deja besar por Judas y atar por los soldados. Jesús entregó su libertad al Padre permaneciendo en su amor. A nosotros nos cansa amar porque nos apegamos sobremanera a nuestra malentendida libertad, en la que terminamos siendo presos. La única vía de salida nos parece entonces la de la fuga. Quedarnos aquí y velar es la invitación que nos lanza Jesús a crecer como personas verdaderamente libres. Somos libres, conscientes y queremos como Jesús estar ahí, velar, no quedarnos dormidos. Que Dios los bendiga.